Gracias a nuestro Dios por estos días muy agradables en las mañanas. Por el día de hoy, no sé si se dieron cuenta, hasta mediodía, yo creo un poco después, muy bien que se sentía el clima, la temperatura, ¿verdad? Estamos muy bien, gracias al Señor por este buen tiempo que nos da. Y les pido, hermanos, que oren, por favor, recuerden en sus oraciones a Marta. Amén. ¿Verdad? Se ha sentido un poco mal, ¿verdad? Parece que algunas vértebras de su columna están desviadas o mal colocadas, ¿verdad? Y ha sentido mucho dolor estos días. Ayer fuimos al médico y también, y pues nada más que le dieron la cita con el especialista un poco retirada, y pues vamos a tener que buscar otra opción para consultar y a ver qué le pueden decir, ¿verdad? Así que ahí acuérdense, ¿verdad? De repente de ella en sus oraciones, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y estaremos meditando en estos versículos, mis hermanos. Satanás ha atacado a la obra de Dios. Bueno, desde el principio, vamos a decirlo, desde la creación. Hay un libro que como literatura está bien, ¿verdad? Como literatura, no es un libro doctrinal o que les diga yo léanlo, no. ¿Verdad? Así como en su momento, ¿verdad? En su momento nos interesamos en obras literarias como El Quijote de la Mancha, como La Ilíada y la Odisea de Homero, El Quijote de Cervantes de Saavedra, y otros más, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela nos decían, lean estos libros y pues nos interesábamos, ¿verdad? Nos gustaba leerlo. Y había cosas, pues, entretenidas, interesantes, vamos a decirlo así. A mí me encantó mucho La Ilíada y la Odisea de Homero. Entonces, este libro que les digo se llama El Conflicto de los Siglos. Es un libro como obra literaria. Les digo, su autora, ¿verdad? Es una señora, no recuerdo exactamente el nombre, parece que la señora Miller, algo así. Ella es una de las fundadoras del sabatismo, ¿verdad? De los sabáticos. Y bien, pero es un buen libro en el sentido de que es entretenido, ¿verdad? Es más o menos un volumen un poquito, ¿verdad? Bastante ancho. Y ahí habla en este libro como si fuera una novela, una historia acerca de, ¿verdad?, este conflicto que ha existido desde el principio, desde la creación hasta nuestros días. Se llama El Conflicto de los Siglos, ¿verdad? Como les digo, como literatura está bien, ¿verdad? Está interesante. Bien, hermanos, decíamos que este conflicto, ¿verdad?, esta guerra, esta lucha entre Satanás y Dios, ¿verdad?, la tenemos desde la creación, ¿verdad? Satanás tratando de destruir los planes de Dios, la obra de Dios. Sí, siempre Satanás, ustedes van a ver que ahí, en el Antiguo Testamento, ahí está inmiscuido Satanás. Casi no se menciona el nombre de Satanás en el Antiguo Testamento. Si ustedes leen sus Biblias, ¿verdad?, y buscan quizás en la concordancia, se van a encontrar que no se menciona mucho el nombre de Satanás. Hasta, por ejemplo, ¿verdad?, cuando David censa al pueblo de Israel, ¿verdad?, o cuando Job, ¿verdad?, ¿se recuerdan ustedes cuando Job, ¿verdad?, que dice la Biblia, vinieron los hijos de Dios a presentarse y entre ellos vino Satanás, ¿verdad?
pero no se menciona mucho así. Pero ahí está presente este conflicto, esta guerra espiritual. Bien, hermanos, en el Nuevo Testamento esta guerra se da de una manera más abierta. Y Satanás, desde el Nuevo Testamento, vemos cómo trata igual de destruir los planes de Dios, la obra de Dios, ¿verdad? Ustedes recordarán cuando trató de matar al niño Jesús por medio de Herodes, ¿verdad? Y después vemos al Señor Jesucristo siendo tentado por el diablo, ¿verdad? Allí en Mateo capítulo 4, que una coincidencia, ¿verdad?, de los evangelios, Mateo 4, Lucas 4, los dos evangelios en el capítulo 4 nos hablan de la tentación del Señor Jesucristo. Y después vemos cómo, ¿verdad?, Satanás, ahí está, detrás, tratando de destruir el plan, el propósito de Dios, ¿verdad? Con los gobernantes romanos para matar al Señor Jesucristo. Después el Señor Jesucristo resucita de los muertos, asciende a los cielos, pero ahí está también Satanás, ¿verdad? Vemos cómo las primeras iglesias, o la primera iglesia que existió, que fue la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, enfrentó una tremenda persecución. Fueron perseguidos los hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo, por ejemplo? ¿Verdad? Como, ¿verdad?, pues trataba de matar, de encarcelar, de amenazar, trataba de que los cristianos, ¿verdad?, se desanimaran de su fe en Cristo. Sí, y ustedes pueden ver la vida de Pablo antes de ser hijo de Dios, antes de convertirse al cristianismo. Entonces vemos que las estrategias que usa Satanás, hermanos, en contra de la obra de Dios son a veces la oposición, la persecución, que vendría siendo igual a la oposición, ¿verdad? Pero a veces cambia su estrategia. Por ejemplo, hoy en día nosotros, ¿cómo vemos el ataque de Satanás en contra de los hijos de Dios, en contra de la iglesia, en contra de la obra de Dios? ¿Tenemos persecución hoy en día? No. Pero ¿hay falsa doctrina? Sí. Sí la hay. Ustedes saben, hermanos, que hay muchos grupos que tienen una doctrina que no es bíblica, que está mal, que es incorrecta, ¿verdad? ¿Quién está detrás de eso? Pues ya sabemos que es Satanás, ¿verdad? Así que Satanás, hermanos, se infiltra en las iglesias a través de la falsa doctrina, de falsos maestros, ¿verdad?, que enseñan lo contrario a la Biblia, a veces usando la Biblia, ¿verdad? Usando la Biblia. Si ustedes ven a los testigos, ellos dicen, venimos a hablarles de la Biblia, o los mormones dicen, venimos a hablarles de la Biblia, ¿verdad? Pero recordemos que el diablo se sabe la Biblia. Yo creo que si alguno de nosotros conocemos algo de la Biblia, no podemos con Satanás, porque él sabe más que nosotros. Él sabe más, sí. Él le dijo al Señor Jesucristo que estaba escrito, ¿verdad? Está escrito. Así, él citaba la Biblia, el diablo. Entonces, hermanos, esa es una manera como el diablo también, ¿verdad?, ataca la obra de Dios. Aquí en la iglesia de los colosenses, precisamente ese era el problema. Se habían infiltrado en la iglesia estos falsos maestros, estas doctrinas equivocadas, y estaban enseñando en la iglesia. Y los hermanos en la iglesia, ¿verdad?, pues estaban, vamos a decirlo, flaqueando en su fe, sacudiendo los cimientos de la fe cristiana. Porque quiero decirles, mis hermanos, que, ¿verdad?, estos ataques que estos falsos maestros hacían en la iglesia de Colosas eran en contra del Señor Jesucristo. Imagínense, ¿verdad? Si
atacamos ese cimiento de nuestra fe cristiana, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Verdad? Y claro, además, otra estrategia del mundo, de Satanás es el mundo, hermanos. El mundo. De ahí la advertencia del apóstol Juan que decía, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque, ¿qué cosas están en el mundo? Los deseos de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Esto procede del mundo. Así que, mis hermanos, a veces que debemos de tener cuidado. Decía una persona, ¿verdad? Con unas frases que nos ilustran esto, dice, busqué a la iglesia en el mundo y no la encontré. Busqué al mundo en la iglesia y ahí estaba. Y a veces es verdad. Sí, a veces es verdad. Bien, hermanos, tengamos cuidado. Estos ataques del enemigo en la iglesia de Colosas son los mismos que hoy en día nosotros también enfrentamos. Vamos a estudiar estos versículos. Dice el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. Mis hermanos, nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo, éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados. ¿Sí? El pecado nos separaba, nos alejaba de Dios. Sí, no podíamos tener esa relación, esa comunión con nuestro Dios. El pecado nos alejaba de Dios. Estábamos enemistados, separados de Dios. Pero por medio de Cristo, dice la palabra de Dios, Él nos reconcilió. Dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Los más viejitos de esta congregación, ¿verdad? Recordarán quizás una película que se llamó Hijo de Paz. ¿Sí la recuerdan o no la recuerdan? Bueno, en un tiempo, ¿verdad? En un tiempo tuvimos un proyector de 16 milímetros, esos que tenían unos rollos, eran las películas y las enredábamos en el proyector y íbamos a algún lugar a proyectarlas. No sé si en Guadalajara también en alguna ocasión se presentó, ¿verdad? Una de estas películas. Bueno, esta película de Hijo de Paz, hermanos, fue filmada en Nueva Guinea por unos misioneros, ¿verdad? En esta región del mundo, allá por Oceanía, ¿verdad? Dos tribus eran enemigos, se mataban entre unos y otros. Hay veces que la traición la tenían como una gran virtud, la traición. Así que cuando el misionero les habló de Judas, él era un héroe para ellos. Sí, porque ustedes saben lo que hizo Judas, ¿verdad? Así que ellos hasta se rieron cuando el misionero empezó a hablarles de que cómo Judas traicionó al Señor Jesucristo. Y estas tribus se vivían así, atacando y matándose unos a otros. Y el misionero trataba de darles el evangelio, de que hubiera paz entre estos dos pueblos, estas dos tribus, ¿verdad? Pero no sabía cómo hacerle, hasta que de repente les preguntó a uno de ellos, ¿cómo se podría hacer la paz entre estas dos tribus? Y ellos dijeron, bueno, si nosotros le damos a la otra tribu, una tribu le entrega a la otra tribu un bebé, un niño, se lo regala. De esa manera se podría hacer la paz. Claro, a la mamá que le quitaron este bebé, así, pues, chiquito, ¿verdad? Pequeñito, pues le dolió mucho a la mamá. En la película se ve donde está llorando, cuando le
quitan al niño para regalárselo a una mujer de la otra tribu. Pero de esa manera se hizo la paz entre estas dos tribus. Esto lo aprovechó el misionero. Lo aprovechó el misionero para decirles que eso fue precisamente lo que Dios hizo. Nos dio a su Hijo unigénito. Hizo la paz Dios con nosotros al dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, nosotros que estábamos enemistados con el Señor, ahora estamos en amistad con Él. Recuerden que la palabra reconciliar significa unir de nuevo. Unir de nuevo. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El apóstol dice que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente. Extraños y enemigos en vuestra mente. Mis hermanos, ¿dónde se dan estas batallas? ¿Dónde es el campo de guerra donde se dan estas luchas? Es nuestra mente. Es nuestra mente. Así es, ¿verdad? El cuerpo es solo un instrumento de lo que ocurre en nuestra mente y en el corazón. Así que, ¿qué necesitamos para cambiar la mente? ¿Qué necesitamos cambiar la mente? Transformar nuestro corazón. Así es, ¿verdad? Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así es. Mis hermanos, es difícil, ¿verdad? Es difícil hacer cambios en nuestra vida si no hay un cambio en nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Los cambios tienen que ser en nuestra mente, mis hermanos. ¿Cómo vamos a transformarnos? Por medio de la palabra de Dios. Necesitamos vaciarnos nosotros de lo que traemos en la mente, hermanos, y llenar nuestra mente con la palabra de Dios. De esa manera, ¿verdad?, nosotros vamos a cambiar. Hay ocasiones en que las personas están pidiendo cambios en la vida de otros o en la vida de nosotros. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Verdad? Precisamente renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente. Todavía seguimos pensando como antes. Todavía tenemos pensamientos de antes. Muchos creyentes están batallando en su vida porque están pensando como incrédulos. ¿Verdad? A veces seguimos pensando como incrédulos. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y de esa manera se van a dar los cambios en nuestra vida. Y claro, si no renovamos eso, hermanos, ¿verdad?, pues vamos a seguir haciendo esas malas obras que hacíamos antes. Mientras no renovemos la mente, como dice Pablo, ¿verdad?, haciendo malas obras. ¿Verdad? Así es, mis hermanos. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, allá en Efesios capítulo 4, versículo 17. Estamos ahí cerquita. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice el apóstol: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo era nuestra vida antes de ser cristianos, de ser hijos de Dios? Pues dice la Biblia que, ¿verdad?, andábamos en la vanidad de nuestra mente. En la vanidad de nuestra mente. O sea, ¿qué cosas teníamos en la mente? ¿Qué cosas eran las que pensábamos? ¿Qué cosas eran las que teníamos en nuestra cabeza, hermanos, antes de ser hijo de Dios? ¿Verdad? Pues en la vanidad
¿Qué es la vanidad? Algo hueco, algo vacío, ¿verdad? Algo ilusorio, algo sin sustento, sin fundamento. Eso es a lo que nos referimos con la vanidad, ¿verdad? En la vanidad de nuestra mente. Así andábamos antes de ser cristianos. En nuestra vida era una vida ajena, como dice aquí el apóstol, de la vida de Dios. Ajena, ¿verdad? Que no era de Dios, era algo diferente, opuesto, ¿verdad? Así es, mis hermanos, así vivíamos antes. Una vida ajena, éramos que extraños, ¿verdad? Hay veces que cuando hemos ido a otras partes, a otros lugares, vemos que la vida es diferente a la vida que nosotros vivimos, a la que tenemos como mexicanos, ¿verdad? Y decimos, esa vida es diferente, distinta, es una vida ajena. Así también nosotros, hermanos, hay ocasiones en que, ¿verdad?, antes de conocer al Señor era una vida ajena a la vida de Dios. Ahora que conocemos al Señor, nuestra vida ya no es una vida ajena, es la vida de Dios. Somos familia de Dios y estamos viviendo como hijos de Dios. Bien, hermanos, vamos a ver el siguiente versículo, que es el número 22. Dice el apóstol, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentar a los santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pablo aquí a los colosenses le está diciendo de qué manera se dio esta reconciliación. Dice, en su cuerpo de carne. Recordarán ustedes, mis hermanos, que en ese tiempo había esa influencia, esa infiltración de los maestros, de los falsos maestros en la iglesia de Colosas. Ellos tenían una filosofía que se llamaba gnosticismo, ¿verdad? El gnosticismo, mis hermanos, donde ellos decían que no, Cristo no nació en carne, no vino en carne. Pablo aquí en Colosenses, mis hermanos, como hemos estado enseñando desde hace días, ¿verdad? El énfasis de Pablo es que Cristo es Dios en la carne. Dios se hizo carne en Cristo. En Belén, nuestro Dios tomó forma humana, tomó un cuerpo humano. Nació de la Virgen María, ¿verdad? Nació sin pecado, por eso nació de María. Recuerden ustedes que el pecado lo transmite el hombre, el varón. Así que Cristo al nacer de María, como dice en Génesis 3:15, ¿verdad?, la simiente de la mujer. Así que Cristo nació sin pecado, porque nació de la mujer, nació de la Virgen María, ¿verdad? Porque el hombre es el que transmite el pecado. ¿Sí? Y por eso todos los nacimientos han sido por la participación de un hombre y de una mujer. Por eso el rey David decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que estos falsos maestros enseñaban que no era posible que la deidad, que Dios pudiera tener relación, contacto con el hombre. Es imposible. Dios es un espíritu y no puede tener contacto con el hombre. El hombre, la carne, el ser humano es pecador, tiene pecado y Dios es perfecto. Así que no pueden juntarse. Es imposible, decían estos maestros. Era difícil de creer, ¿verdad? Para ellos. Dicen que Cristo era como un fantasma, como un holograma, como una manifestación metafísica de Dios, pero que no era carne. No era carne. Es por eso que el apóstol Pablo, hermanos, aquí en esta carta a los Colosenses le está enfatizando y diciendo en su cuerpo de carne. Y hemos dicho, hermanos, que Pablo dice que Dios se hizo carne en Cristo. En Cristo
como ser humano habitó la deidad plena, completa y total. Cristo no era una parte de Dios, Cristo no era un 80% de Dios o algunas cosas de Dios. Cristo era totalmente Dios. Dios hecho carne. Por eso aquí el apóstol enfatiza y dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Por medio de la muerte. Así que mis hermanos, ellos decían, los gnósticos o gnosticismo, ¿verdad? Que decían ellos, todo lo espiritual es bueno, pero la materia, el cuerpo es malo. Así que no era posible que Dios se pudiera juntar lo espiritual con lo carnal, lo material, lo humano. No era posible. Lo espiritual es bueno, pero la materia es mala. Era imposible. Así que ellos decían que no era posible que Dios pudiera estar en Cristo como un ser humano. Pero Pablo les dice, en su cuerpo de carne hemos sido reconciliados. Y el apóstol Juan, hermanos, que vivió también en esos tiempos, habla en una de sus cartas precisamente de esto. Veamos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Las influencias de aquellos tiempos, de estas doctrinas. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mis hermanos, esas eran las enseñanzas falsas de aquel tiempo y estaban metidas ahí en la iglesia de Colosas. Cristo tenía un cuerpo humano, un cuerpo de carne, y a través de la muerte, una muerte que nosotros merecíamos, Él murió y por eso tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo tuvo mucho cuidado al decir, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Era tan difícil de entender y de poder, ¿verdad? Que la gente pudiera meterse esto en la cabeza, hermanos. Sí, no era posible, ¿verdad? Pero bueno, Pablo está diciendo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Y cuál es el resultado de esta reconciliación? ¿Cuál es el resultado, hermanos, de esta reconciliación por medio de la muerte de Cristo? Dice el versículo 22, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sí? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay algunos versículos que el apóstol Pablo en otras cartas también los menciona muy semejantes. Por ejemplo, vamos a ver primero Efesios 5:27. Efesios 5:27. Dice, a fin de presentarse, le está hablando de Cristo, de que se va a presentar a su iglesia. Cristo va a presentarse a su iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si ustedes leen los versículos anteriores, hermanos, se van a dar cuenta de que está hablando del sacrificio de Cristo. Sí, del precio que Cristo pagó por su iglesia, que fue morir por su iglesia. Y claro, aquí el apóstol nos da un consejo a los maridos, que así debemos amar a nuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela, ¿verdad?, una iglesia santa y sin mancha. Y por último, hermanos, vean ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. 5:23 de 1 Tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, por medio del sacrificio de Cristo, la iglesia del Señor, nosotros, sus hijos, hemos sido, ¿verdad?, santificados, y el Señor, ¿verdad?, nos va a presentar así, santos, y quiere que su iglesia sea sin mancha y sin contaminación. Mis hermanos, démosle gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Dios se hizo carne en Cristo, nació en Belén, ¿verdad?, para reconciliarnos y para presentarnos santos y sin mancha. Y el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él los haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén.